Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Vamos a colocar, hoy es un día grato porque vamos nuevamente a colocar otro libro en nuestra biblioteca infinita e imaginaria, nuestra borgiana ítalo-calvinesca biblioteca. Y entonces vamos a colocar un nuevo libro, en este caso una nota distintiva este, muy particular, que se trata de un libro cuyo argumento principal son dibujos, ni siquiera pinturas o grabados, dibujos, esbozos de Franz Kafka. Se trata de la primera edición final, acabada, de un capítulo eh, a menudo inexplorado de la obra de Kafka, de Franz Kafka, que es la de sus dibujos. De modo que es un libro que tiene el valor de reunir por primera, por última vez, en el sentido este final de que reúne finalmente todos los trabajos eh, plásticos de Franz Kafka. El texto está en español, eh, está curado íntegramente por el profesor Andreas Kilcher. El profesor Kilcher es profesor de teoría literaria, una orientación en la literatura germano-judía de la Universidad de Zúrich, y también es profesor invitado en Princeton, en la Universidad de Tel Aviv. Este volumen es un volumen para atesorar realmente, no solo para cultivarse, sino para atesorarlo, porque no solo su puesta en valor descansa sobre todo en los inéditos y magníficos dibujos de Kafka, sino que también el profesor Kilcher provee de información y sobre todo de contexto para entender eh, la multívoca, variopinta, acrisalada, eh, plural, diversa, saga judía de comienzos del Novecento. Es decir, que no se trata solo de un acopio de material, por eso mismo el libro lo vale, sino de todo un despliegue comprensivo que permite poner a la obra plástica de Kafka en el contexto de producción de la propia obra narrativa kafkiana. Ya que usamos lo kafkiano como un adjetivo, eh, práctica con la que hay que ser muy cuidadoso para no trivializar, ¿no?, la obra de Kafka y denominar cualquier trámite burocrático kafkiano, sí tenemos que decir que la historia de los dibujos de Kafka es una historia absolutamente kafkiana, absolutamente kafkiana. Una historia de viajes, de disputas, de patentes y de cajas de seguridad en Suiza y en Tel Aviv.
Originalmente, esto lo sabemos, el legado de Kafka pertenecía a su amigo y gran escritor Max Brod, y no a la familia de Kafka. Hasta hace poco estuvo en manos de la heredera de Max Brod, Ilse Esther Hoffe. A ver, todo lo que se conocía y era posible publicar de Kafka estuvo contento, digamos, puede estar, tiene dos mojones principales. También, el año 1982, la edición crítica, la llamada edición crítica de los escritos diarios y cartas, esto fue editado por la editorial Fisher. En 1997, que se publica la llamada edición histórico-crítica de todos los manuscritos impresos y documentos mecanografiados. Ese es el título. El título completo es Edición histórico-crítico de todos los manuscritos impresos y documentos mecanografiados, y eso lo editó la editorial Wallstein. Quedaba, sin embargo, una parte bloqueada. Esa parte bloqueada, vemos que la última había sido en el 97, lo publicado de toda la obra de Kafka, pero la parte bloqueada recién fue accesible a partir de 2019, después de que el Tribunal Supremo de Israel en el año 2016 negó el derecho a Hoffe, es decir, a la secretaria Ilse Esther, sus herederos. Se lo atribuyó el Tribunal Supremo de Israel a la Biblioteca Nacional de Israel de Jerusalén. De allí en adelante, las peripecias, las tribulaciones jurídicas, como decía, de patentes, de pertenencia, son francamente kafkianas, y bueno, no nos vamos a detener en esa suerte de novela kafkiana. Los dibujos que nos interesan pueblan este maravilloso volumen. Fueron sobre todo confeccionados por Kafka entre el 1901 y 1906, y fueron conservados, recuperados su amigo Max Brod. Hay una interesante porque hay una el desdeño sobre este aspecto de la obra de Kafka, sobre sus dibujos. Vamos a ver también a qué se debió en parte. Recibe un fuerte desmentido de parte del propio Kafka cuando en la carta en la que le solicita a su amigo, la famosa carta para que destruya su obra, sus escritos, incluye en esa tarea de destrucción no solo explícitamente sus escritos, sino también a sus dibujos. Lo que da pábulo la hipótesis de que realmente Kafka consideraba que estos dibujos formaban parte igual de su obra que sus manuscritos.
Esto, por supuesto, no pasó desapercibido para el propio Max Brod. No solo salvó los escritos contra la voluntad contra la voluntad del propio Kafka, sino que realmente hizo una tarea de rescate, sobre todo en relación a la avanzada nazi del 15 de marzo del 39 en Checoslovaquia, llevando consigo los escritos, los dibujos, Palestina, pasando por Constantinopla, Constanza, orillas del Mar Negro, por el mar Egeo hasta Tel Aviv. Este legado, este acervo, llevaba consigo Max Brod, que de alguna manera en estas querellas de pertenencia respondían a las sobrinas de Kafka, que luego van a entrar en acción, digamos, entre comillas. Brod deposita estas fojas y dibujos en la biblioteca del editor y coleccionista famoso Salman Schocken. Había viajado de Berlín a Jerusalén en 1934. Y ya en 1937, Max Brod, en una biografía de su amigo Kafka, publica 2 bocetos, adelanta la publicación de 2 bocetos. Max Brod entonces deposita los dibujos, por supuesto junto con los papeles de Kafka, en una caja de seguridad a su nombre en un banco en Tel Aviv. Pero asustado, hacia 1956, precisamente cuando estalla la crisis del Canal de Suez, él y Schocken trasladan todo este valioso material a una cuenta, a una caja en realidad, más que una cuenta, de Schocken en Zúrich, en Suiza. La parte principal de todo este legado va efectivamente a la sobrina de Kafka, a Marianne Steiner, que a su vez se la lleva el germanista de Oxford, Malcolm Pasley, quien la deposita a su vez en la biblioteca Blodiana de Oxford, donde todavía está este material. Y el resto queda para Max Brod, en Zúrich. Ahora, la atención depositada, hablando de depósitos en caja, pero en este caso es la atención depositada en los dibujos, como dije al comienzo, fue un poco subestimada porque existía el lastre de un mito de que en realidad Kafka, al igual que los artistas judíos, tenían un poco, en poca consideración todo lo que tuviese que ver con la plasticidad, con la imagen. Esto, por supuesto, tenía un ascendente, sobre esto tenía un ascendente la prohibición, la interdicción bíblica de representar, ¿no? Que supuestamente pesaba sobre los artistas judíos. Habría pesado como una tradición. Frente a esto, en el estudio, dijimos, del profesor Andreas Kilcher, el profesor Andreas Kilcher de algún modo trabaja la hipótesis de que ha sido esta rémora
atávica, este cliché, el que ha impedido la puesta en valor de la obra plástica, de los dibujos, de los bocetos de Kafka. Pero, y esto es contrapesado, esta falsa hipótesis es contrapesada con varios hechos. El primer hecho es el propio interés del propio Kafka en el arte. El círculo más cercano a Kafka, en el que se encontraba su amigo Oscar Polak, llegó a ser un importante investigador sobre el Renacimiento y el Barroco, sobre el arte. Influyó, juntos Oscar Polak y Kafka tomaban cursos de arte, iban a conferencias, compartían discusiones acerca del arte, junto también con Hugo Berman, el filósofo, uno de los fundadores luego de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Por otra parte, esto es muy interesante, Kafka participaba de la Liga de Durero, era un grupo que discutía arte y que se dedicaba a escribir acerca del arte en una orientación antimoderna. Reivindicaban más bien el carácter social del arte y se oponían a las tendencias modernas y a las consignas simbolistas, expresionistas y del arte por el arte. Sin embargo, toda esta orientación clásica y antimoderna que efectivamente tuvo su ascendente sobre Kafka, también de alguna manera fue contrarrestada por las vinculaciones de Kafka con importantísimos artistas de la vanguardia en Praga y en Viena, sobre todo los artistas, el grupo de los Ocho, que era un grupo vanguardista, donde estaban Max Horb, Friedrich Feigl, que se reunían alrededor del Café Arco en 1907, etcétera, etcétera. Pero sobre todo en la obra histórica, si así podemos llamar, estos bocetos, estos dibujos maravillosos de Kafka, aparece la influencia del artista importantísimo que se movía en la Universidad de Praga, junto con alrededor de Oscar Polak, de Berman y de Kafka, Emil Orlik. Emil Orlik se dedicaba específicamente al arte estudiar y al arte japonés. Kafka asiste especialmente a las clases sobre xilografías japonesas, toma de allí el purismo, el minimalismo, la idea de boceto fugaz, la abstracción, pero sobre todo, y ahí empieza lo más interesante, es la tesis que subtiende todo el libro, que es, uno no puede entender la obra de Kafka narrativa si no la pone junto a dibujos importantes y blogs de notas, porque precisamente aquí lo que en el fondo está en juego es lo inefable, es el límite, como diría Wittgenstein, el límite mismo de la escritura, es lo que practica Kafka. No es, Kafka como dibujante no es un ilustrador. Hay que entender de manera sustancial estos dibujos en su propia obra, ¿no? Esto es fundamental. Antes de terminar esta reseña, bueno, no se puede dejar de mencionar la relación profunda entre Kafka y otro gran artista que comparte esta idea de lo inescindible, lo imbricado, lo profundo, lo íntimamente ligado que se encuentra la escritura y el dibujo, que fue Alfred Kubin. Y también, de algún modo, Kurt Safransky. Para terminar, quizás,
muy bien citar una carta a Felice Bauer, la prometida de Kafka, del 11 de febrero de 1913, donde Kafka le describe un sueño que siguió el recuerdo de Felice de su primer encuentro en Praga en agosto de 1912. Ahí Kafka escribe que en su sueño ambos iban más cerca el uno del otro que cuando se va del brazo. Luego le dice, Dios mío, escribe Kafka, qué difícil de escribir sobre el papel cómo me las ingeniaba para no ir tomado de tu mano, para no llamar la atención, pero poder ir pegado a ti. Después escribe, ¿cómo describir la manera en que íbamos en el sueño? Y después dice, como si resolviera el enigma, no describiendo, sino dibujando. Espera que te dibujo. Cogidos del brazo, es así, dibujo. Nosotros, en cambio, vamos así, dibujo. Entonces, aquí, esta idea de lo inexpresable o del límite de la escritura, parece efectivamente la importancia de este trabajo de Andreas Kilcher para mostrar que, en el fondo, los dibujos tesoro, que son los dibujos de Kafka, constituyen suplemento necesario e imprescindible para una comprensión cabal de toda su obra. Bueno, con esta recomendación en la cual confluyen la filosofía, el pensamiento, la escritura, pero también las artes plásticas, nos despedimos en esta ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo Dreisig. Gracias a ti, Jorge.